¿Qué tal? Bienvenidos a Piratas Digitales. El día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Omar García, conductor del canal 44 y súper periodista de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por el... Gracias por hacerte el tiempo y poder venir. La neta se me hace súper interesante en el momento que estamos actualmente en la humanidad, en la tecnología y creo que los comunicadores ahora pues tienen retos súper interesantes, ¿no? Como por ejemplo poder discernir lo que es verdad de lo que es mentira y al mismo tiempo con la tecnología y toda la información, o sea, ¿cómo le haces tú para luchar con toda esta bola de información, con el propio juicio que traes tú? Y al mismo tiempo ser objetivo de lo que estás viendo. Híjole, yo creo que, bueno, en efecto, en este momento el periodismo es, digamos, una de las herramientas, de las mejores herramientas que hay contra la desinformación o contra el exceso de información. Porque lo que hemos aprendido en los últimos años es que somos una caja de resonancia en redes sociales, ¿no? Y entonces pensamos que el mundo es nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro WhatsApp, nuestro YouTube, y no es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que son así de chiquitos. En México hay más o menos 38 millones de cuentas de Twitter. Lo que quiere decir es que, menos del 10% de la población, yo creo, tiene una cuenta de Twitter. Y lo que está sucediendo en Twitter no es la realidad, ¿no? Sí, sí. La bronca que tienen los medios y en particular los reporteros es saber discernir entre qué sí es verdad y qué no es verdad. Y para eso, digamos, hay un proceso, ¿no? Una metodología de recolección de información, de estar cuestionando cómo se obtuvo esa información, quién te la da, cuáles son los documentos que lo soportan, cuáles son los videos, los audios. La verdad es que la tecnología sí ha ayudado mucho, pero también ha entorpecido muchas carreras que no han sabido discernir, que no han sabido aplicar ciertos métodos rigurosos, y que incluso yo lo que veo mucho, porque platico o tengo mucho acceso a lo que están haciendo en otros países, yo veo, por ejemplo, reporteros, los perfiles de los nuevos reporteros en los medios internacionales que sí le están apostando a muchas canicas, le están metiendo a lo digital. En realidad no están contratando reporteros que sepan escribir en pirámide invertida y la tradición periodística que siempre se hizo en los últimos 50, 100 años, pero más bien están invirtiendo a la persona que sea capaz de hacer una investigación vía Google Maps, la persona que sea capaz de decirme si este tweet es real o no es real, la persona que sea capaz de descifrar si hay Photoshop o no hay Photoshop en una imagen, que sepa leer metadata, que sepa leer toda esta información, que sí tiene un documento, por ejemplo, o que incluso, híjole, es que las redacciones son muy variopintas, ¿no? O sea, me ha tocado ver gente que ni siquiera sabe hacer un PDF, ¿no? O que ni siquiera puede hacer un registro en una plataforma de transparencia. La verdad es que en México sí estamos viviendo ese problema, esa brecha digital, pero yo creo que en los próximos 10 o 15 años, para empezar, el modelo tradicional de medios de comunicación tradicional ya se habrá acabado y sí, vamos a comenzar a ver otras cosas. Yo siento, y es Gustavo hablando desde su perspectiva personal, y lo que percibe y lo que ve, yo siento que la información necesita ser más sencilla para la gente. O sea, en todos los niveles, ¿no? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, algo tan sencillo? ¿Qué significa el PIB, no? ¿Qué significa que subió la tasa de interés? Claro. ¿Qué significa? O sea, güey, sí, el chiste es que lo entienda un morrillo de 5 años, o que lo entienda cualquier persona de cualquier tipo de escolaridad, ¿no? Y creo que a veces yo siento que muchos medios se pierden en un tema como de ego tripping, de que yo soy el intelectual
cuando en realidad yo siento que el dominio perfecto o la maestría al dominar algo se demuestra con la simplificación de las cosas. Sí y no, te voy a decir por qué. Yo creo que estamos viviendo un México, un país o una región en el mundo también muy polarizado, ¿no? Y la bronca es que la gente piensa que el mundo es blanco y negro, ¿no? Y que tiene que ver con esa simplicidad. La verdad es que la chamba del reportero es decirle, no, la realidad tiene un chingo de matices, ¿no? La realidad tiene un montón de circunstancias donde lo que tú piensas se vale, ¿no? Eso es, digamos, por mera libertad, pero si entiendes al otro, capaz de que lo entiendes y pueden llegar a un acuerdo. Claro, sí. La gran bronca que estamos viviendo ahorita es que es una dicotomía muy fuerte, sí generada por las redes sociales, pero también porque ya no queremos entender al otro y entonces queremos simplificarlo quizá demasiado. Sí, de acuerdo, y lo que me parece interesante es que esos ejercicios, hace poquito para acá, esos ejercicios creo que o sea, dijiste algo bien importante, ¿no? Esos ejercicios de empatía, güey, creo que son fundamentales para poder tener cualquier tipo de discusión, ¿no? En el cual, o sea, definitivamente la gente, según su realidad, va a construir, según las circunstancias que les toca vivir, empieza a construir una realidad y una manera de interpretar y ver el mundo, ¿no? Claro. Fíjate, hay una persona, Julio Villanueva, que tiene una revista peruana que se llama Etiqueta Negra, y él dice, de cerca nadie es normal, ¿no? O sea, cuando tú te vas adentrando a la vida de las personas, vas a poder ir entendiendo por qué es que tomas ciertas decisiones. Y eso ayuda a destruir, por ejemplo, ideas tan insanas o tan chafas como la del el pobre es pobre porque quiere, o la gente toma ciertas decisiones sobre las drogas, sobre el aborto, sobre temas como digamos muy álgidos, ¿no? Sobre la eutanasia, pero acércate a esa persona para que veas por qué piensa así y entonces una vez que la entiendes, quizá entonces puedas juzgarla, ¿no? Pero la verdad es que siempre estamos, sobre todo otra vez en redes sociales, criticando de una manera tan fuerte y en realidad internet es la sala de los gritos, pues, ¿no? Todo el mundo quiere estar gritando, todo el mundo quiere estarle ganando al otro. Es que está bien fácil estar atrás de un monitor y no dar la cara. Está bien fácil, o sea, es como pues, creo que es un buen ejercicio siempre que la gente se exprese, que es un buen ejercicio la crítica, pero también creo que es importante empatizar, entender, si muchas de tus discusiones parten solamente de la realidad que te tocó vivir, sin un ejercicio de empatía y solamente partiendo de tus conocidos, claro, pues es un atajo mental, que es la heurística de la disponibilidad, sí, ¿no? Ya está bien pelado eso, ¿no? Sí, y la verdad es que eso, digamos, ahorita que vamos a vivir un proceso electoral, lo vamos a ver en potencia, pues, ¿no? O sea, yo sí veo, por ejemplo, sobre todo en México, una polarización de todos los temas públicos y que tienen que ver con un presidente que todos los días va a un foro público a decir lo que está bien y lo que está mal. Y en lugar de estar tratando de cuidar ciertas cosas y de incluir, tenemos un presidente que no lo incluye. Sí, es importante la inclusión, ¿no? Yo creo que a partir de esa inclusión es como el ser humano puede llegar a algún tipo de acuerdo y pues yo creo que, pues ya ves que decía John Doe que ningún hombre es una isla, ¿no? Y pues yo creo que, o sea, vivir esta realidad y vivir también un momento social y político, pues o sea, como comunicador debe ser difícil o debe ser un reto, porque sin duda, o sea, imagínate, estás teniendo una plática con un político, ¿no? Y te está mintiendo en la cara y tú tienes la información
¿qué haces en ese momento? O sea, ¿cuál es tu labor como comunicador? Pues le increpas, ¿no? Le dices, a ver, usted está diciendo esto, pero los datos, o sea, para eso uno investiga antes de hacer una entrevista, ¿no? Cuando vas y haces esta entrevista, lo sensato es que le digas, usted me está diciendo esto, la realidad, los documentos, las pruebas y la evidencia dicen esta otra cosa, y entonces, si alguien miente, y si usted me está diciendo que no está mintiendo, entonces que la última palabra la tenga el lector o la audiencia, ¿no? Pero digamos, el trabajo del reportero es ser sumamente exhaustivo y completar todo el proceso metodológico, ¿no? Completar todas las fuentes inmiscuidas en un fenómeno específico. Ya. Sí, porque si no es, o sea, nomás tomas, es como editar un video, ¿no? Que nomás tomas una parte y lo sacas de contexto, ¿no? Sí, y ahora la verdad es que con lo que estamos viendo, con la transformación de los medios de comunicación, o sea, yo estoy como muy azorado y muy sorprendido por ejemplo, hay periódicos grandes como The Guardian, como New York Times, como Los Angeles Times, que ya están utilizando robots para hacer notas, ¿no? O sea, estos robots obviamente no tienen empatía por nada, ellos ven datos, te formulan párrafos y van a formular información a partir de datos fríos. Claro. Pero no hay una empatía y de repente, pues también las estadísticas te pueden mentir, ¿no? Sí. Sí es cierto, o sea, ahí es donde entra el criterio, ¿no? Exacto. Y pues es como curioso que ahora en la actualidad el periodismo, ¿no? que tiene mucho que ver con la investigación y que tiene que ver mucho con el análisis, ahora el periodismo es mucho más parecido a ser un analista de datos, a ser alguien que a través de los datos cuenta una historia, ¿no? O la presenta la información de una manera que la gente la pueda entender, ¿no? Sí, y la verdad es que muchas veces pensamos que los periodistas del mañana son community managers, y no, los periodistas del mañana tienen que ver con que sepan de contexto, que sepan cuál es el proceso social que hay detrás de un fenómeno, para que te puedan explicar, mira, esto pasó por esto y por esto, y si esa es la tendencia, entonces vamos para allá, ¿no? Hay digamos una rama del periodismo que incluso se llama periodismo de soluciones, sí. Y que dice, a ver, si tú le explicas a la gente por qué es que ocurrió este fenómeno en especial, y puedes dar algunos casos parecidos, porque como tú dices, las personas no somos islas en el planeta, ¿no? Los procesos se repiten, los fenómenos se repiten en muchas partes del país y del mundo. Entonces, ¿cómo le hicieron para solucionarlo en otras partes? Yeah. Y si tú ofreces eso, le ayudas a todo el mundo, le ayudas a tu audiencia, pero también le ayudas a la gente que toma decisiones y que muchas veces no se da el tiempo, no tiene tiempo o no se da el tiempo para buscar innovación, incluso dentro de políticas públicas. Claro, es que está bien fácil criticar, ¿no? Está bien fácil criticar y creo que es una posición muy sencilla, ¿no? Y a veces incendiaria, ¿no? De decir, está mal esto. Fíjate, sí, fíjate, yo me acuerdo mucho de un caso en 2015, yo era de estas personas que decía, a ver, ¿por qué los parques públicos no son libres, ¿no? En ese momento cobraban, ¿no? Por ingresar a una unidad deportiva. Y entonces, hasta que alguien me explicó, me dijo, mira, básicamente el 80% del mantenimiento de los parques sale de la taquilla. Si no hacemos eso, ¿de dónde vamos a jalar el dinero? Porque el presupuesto es como una cobija, ¿no? Sí. Y entonces, si tú necesitas darle mantenimiento a los parques, ¿a qué vas a descobijar? Y entonces, cuando tú entiendes este tipo de cosas, ya no es tan sencillo decir parques libres para todos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Sí, totalmente. Oye, vi que estudiaste la parte esta que tiene que ver con la gentrificación, o sea, te lo menciono por ahorita que estás como esta observación, estos fenómenos sociales y el contexto. Vi que estudiaste eso y o sea, a mí también me parece como impresionante pues entender estos fenómenos, ¿no? Que llevan a que un lugar que de pronto es como súper caro
y de pronto está un lugar enseguida muy pobre. O sea, no entiendo cómo estos ejercicios de pronto ayudan a la gente cuando en realidad lo que están haciendo es que la gente que vive ahí, pues no para pagar esas casas, cada vez viva más lejos y, o sea, se me hace bien loco, ¿no? Ves, por ejemplo, los edificios que están construidos y que no están bien a las torres, pero nomás es como para ganar plusvalía en los terrenos. Especulación, claro. Y, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué quisiste entrar en eso, güey? O sea, Mira, ¿por qué te llamó la atención? En 2015, cuando salieron los resultados de la encuesta de vivienda, ya ves que hay censos y conteos, ¿no? El censo es cada 10 años y los conteos en los números 2015, 2005, 2025, ¿no? Y entonces cuando salieron las cifras, lo vimos en retrospectiva y decía que la gente de Guadalajara como municipio se había estado despoblando desde 1980, ¿no? A un ritmo más o menos de 125,000 habitantes que salían, ¿no? A las periferias, a Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, ¿no? Y vimos que se detuvo, y entonces cuando empezamos a cuestionar por qué se detuvo, me fui a la calle y literal estaban dos personas adultas mayores, uno se estaba boleando los zapatos, los dos les pregunto que dónde viven, y el bolero lo que me dice es, mira, yo vivía en Santa Tere, yo pagaba más o menos 3,000 pesos por la renta de una casa, ¿no? Por la renta, y el señor vivía por Alcalde Barranquitas, pero tenía casa propia, ¿no? Y me dice, yo me quedé pues, porque es mi casa, pero la gente que renta, el señor me decía, de 5 años a la fecha, yo ya no vivo en Santa Tere. Yo me fui a vivir a Tlajomulco porque a mí me incrementaron la renta a más del doble, de 3,000 a 6,000 pesos. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y entonces empecé a ver que este fenómeno se llama gentrificación y que básicamente es el encarecimiento de una zona pauperizada. Y resulta que Santa Tere le llama Alejandra Guillet, que era de barrio bravo a barrio caro, ¿no? Santa Tere en los 80s era un barrio muy bravo, ¿no? Sigue siendo de mucho comercio, pero digamos de los últimos 15 años hacia la fecha se ha ido hipsterizando, ¿no? Claro. Todos estos consumos transforman no solo la vivienda, sino la manera en cómo vives ahí, ¿no? Entonces, pues yo renuncié al periódico y me puse a hacer mi maestría sobre ese tema porque yo veía que estaban saliendo edificios como hongos por la ciudad, ¿no? Claro. Y entonces empecé a ver este tipo de fenómenos. Hay factores que en Guadalajara son muy difíciles de medir, ¿no? Como esto que tú estás diciendo de sacarle plusvalía a una zona o en realidad es estar especulando con el espacio para... Digo, lo vemos, pues, ¿no? Una cosa muy básica, lo puedes ver con todos los terrenos que tienen estos cartelotes que dicen, este terreno no se vende ni se renta. Cualquier duda, llama a este teléfono. Pues, ¿para qué me das un teléfono si no lo vas a vender ni a rentar? Lo que estás haciendo es, y lo que dice la gente de la industria inmobiliaria, es lo que estás haciendo es poner un terreno en engorda. Y entonces... Te doy un teléfono para que me avientes una oferta y entonces ya te digo si lo vendo o no lo vendo. Claro. Este tipo de fenómenos lo que ocasiona es, uno, se encarecen las zonas barriales, ¿no? Como Santa Tere, como Mexicalcingo, como Chapultepec, muy a principios del 2000. Pero, por ejemplo, hay otros fenómenos como en Providencia, que siempre fue una colonia muy fresita, y acá lo que pasó es estas grandes casas, estos grandes terrenos, vivía gente mayor que ya no tenía familia ahí y entonces dijo, por ejemplo, me tocó para la tesis, entrevisté a una señora que me dijo, pues mira, yo vendí mi casa y yo a la constructora le dije, a mí me das un departamento y me das 2 departamentos por mi terreno, uno donde voy a vivir y otro donde voy a sacar para la renta, y te quedas tú con lo demás. Y entonces así se hicieron de ese terreno y ahí construyeron un edificio. Claro. Órale. Sí, a mí lo que me sorprende es que no entiendo por qué en México o en algunos estados no se plantea como la inclusión de todos los estratos sociales en las zonas indistintamente que sean.
Ay, güey, es que, mira, cuando te olvidas del derecho a la vivienda, o sea, lo que está de fondo es que el derecho a la vivienda en realidad está como muy diluido. O sea, Sí, se olvidó la gente, ¿no? Se olvidó el Estado olvidó que tenía esa obligación para con sus ciudadanos, ¿no? Y en realidad el Infonavit es un área de crédito. Ellos no construyen casa, ellos sí. no te dotan de una vivienda. Y lo que hay de fondo, te digo, es que no hay una organización social, por ejemplo, como en Barcelona. En Barcelona hay un montón de organizaciones que dijeron, a la chingada del gobierno, si el gobierno no me va a dar vivienda, yo voy a ir a ocupar los espacios que están desalojados y los voy a ocupar y me voy a poner de acuerdo con la gente que nos vamos a ocupar y nos vamos a poner de acuerdo para invertir y pagarle a quien tengamos que pagarle, pero no nos vamos a ir a la periferia a perder la calidad de vida, ¿no? Claro, y es lo que a mí no entiendo por qué tiene que existir ese tema de los... No sé por qué no puede haber topes de renta, ¿no? Que yo entiendo las cosas en locales comerciales, ¿no? Que pueda tener un diferente valor, pero lo que yo no entiendo es por qué tiene que aplicar lo mismo en un lugar donde la gente quiere vivir, ¿no? Y es como, güey, si yo crecí en Santa Tere, mi abuela estuvo ahí, mi papá estuvo ahí, güey, aquí está la historia de mi vida, carnal, y pues de un día para otro, pues ya no puedo vivir ahí, loco. Ya no puedo vivir ahí, no hay forma que la puedo pagar, no hay forma que lo pueda rentar, y no hay manera que pueda tener acceso a eso, que es un lugar que significa tanto para mí, ¿no? Híjole, es que has dado como en el clavo. Cuando yo te digo que cuando el Estado renuncia a este derecho, a garantizar este derecho a la vivienda, lo que te estoy diciendo es, no voy a meter las manos y que sea el mercado el que se regule, ¿no? Pues por supuesto que Adam Smith no funciona, ¿no? Sí, no, güey, no. La pandemia ya lo dejó bien claro, ¿no? Que, o sea, el libre comercio es como el libre comercio y el buscar tu interés egoísta propio, pues, es pasarle por encima a la demás gente, ¿no? Claro, y entonces, a ver, no hay topes de renta, pero tampoco hay criterios en los que dices, ok, vas a construir un edificio, no lo hagas todo para fresas, no lo hagas todo para estratos que te van a pagar 3 millones de pesos o 4, 5, 10 millones de pesos por un departamento. No, mixéale, porque si no le mixeas, sucede lo que está sucediendo, ¿no? Los ricos le tienen miedo a los pobres y los pobres le tienen rencor a los ricos. Claro, totalmente. Y yo creo que en realidad no debería existir eso porque lo que somos seres humanos y la clase social en la cual nacemos, pues no la elegimos. No, o sea, sí tiene que ver con las estructuras sociales que hay detrás, ¿no? O sea, ahorita hay un libro ahí en Gandhi que se llama La tiranía del mérito, que básicamente habla de esto, ¿no? O sea, si no somos capaces de decir, o más bien de estructurar un pensamiento en el que somos privilegiados dependiendo dónde nacemos, o nos chingamos dependiendo del color del que somos, ¿no? Sí, o sea, es muy cabrón y es muy notorio. A mí, una de las cosas, ahorita que hablas del color, una de las cosas que más me sorprende es que no entiendo por qué no hay un enfoque en algunos estados o en algunos lugares también en Latinoamérica, un enfoque de apoyar estas zonas que no han tenido todo el acceso a muchas cosas, programas, entrenamiento, estudios. No sé por qué no existe, y de pronto ves algunos gobiernos que su foco es como estarles apoyando para que puedan subsistir en lugar de ayudarlos a que puedan salir de la pobreza, ¿no? Ya sea a través del emprendimiento, a través del crédito hacia ellos, de empujarlos, a través de la inclusión de las compañías a estas zonas o a estos clústeres de personas. Pero ahí tienes programas
o proyectos sociales condescendientes que dicen, güey, pues es que les ayudamos a tejer, pero en realidad es una esclavitud, loco. Pero en realidad lo que haces es reproducir esta idea de las clases sociales, de dos bandos, ¿no? O sea, alguna vez alguien me decía, a ver, ¿por qué la gente de estrato socioeconómico medio o aspiracional, ¿no? Porque además hay una bronca que siempre decimos que somos más ricos de lo que en realidad somos, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué están tan enojados con Andrés Manuel? Bueno, están tan enojados con Andrés Manuel porque no somos su target, ¿no? O sea, Sí. lo que hace este tipo, y es de verdad sorprendente, es ir con brigadas, casa por casa, a decir, a ver, ¿quién vive aquí? Un adulto mayor, un estudiante, una mujer soltera, ¿cuántas becas quieres, no? Y entonces, dependiendo cuántas personas hay ahí, yo te doy los apoyos que tú necesites. Y lo que ha demostrado Coneval y lo que ha demostrado Fundar y algunas organizaciones especializadas es exactamente este tipo de apoyos económicos de ayuda directa, que no piden nada a cambio, en realidad no están sacando a nadie de la pobreza, no están generando movilidad social. Sí, a mí realmente eso yo creo que uno de los principales desafíos es poder ayudar, es integrar a estas comunidades que no han tenido acceso a que puedan salir adelante, ¿no? Y el concepto de salir adelante no es el echaleganismo, ¿no? Exacto. No es como que, persigue tu sueño y la vas a armar, güey, porque perseguir tu sueño y la vas a armar es no comer 1 o 2 días, ¿no? Es que no hay un desarrollo de capacidades de ningún tipo y además porque creemos, o la visión errónea del gobierno es el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo es un Tren Maya que no consultaste, el desarrollo es un montón de obra pública que en realidad no van a sacar a nadie de la pobreza, no van a sacar, porque no está pensada desde ahí, está pensada desde el escritorio, está pensada diciendo, así es como vamos a dotar de desarrollo a la gente, pero no hay desarrollo de capacidades, no hay desarrollo de otras cosas. Sí, cero innovación gubernamental. Sí, yo creo que uno de los desafíos que tiene el mexicano actual y el ciudadano tiene que ver en encontrar la manera no solo de crecer él mismo, ¿no? Si le está yendo bien en el negocio es nomás, bueno, yo nomás veo por mí, sino que es cómo desarrollo lo que hay a mi alrededor, porque pues al final del día son cosas que han funcionado, ¿no? Tienes la teoría de los clústeres de Michael Porter, ¿no? Donde la gente se organizó y finalmente aumentaron sus capacidades, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente reto del mexicano debe de ser dejar de depender del gobierno y empezar él directamente también a buscar desarrollar su entorno, pero está bien cabrón, ¿no? Sí, no, y además cuando le pones nombre a lo que estás diciendo, esto de no dependamos tanto del gobierno, pero sí de organizarnos mejor. Si yo le pongo un nombre, eso se llama anarquismo, ¿no? Ajá. Y entonces, si tú dices, vamos a hacer este tipo de organización, muchos van a decir, mi madre, no, yo dentro del sistema, ¿cómo anarquista? Y entonces traemos muchas taras, ¿no? Traemos muchas lagunas de decir, organizarnos está mal. Sí, yo creo que es importante esa organización porque es lo que nos permite pues superar las limitaciones que hay, porque yo creo que todos los modelos políticos, todos tienen cosas que mejorar, pero lo que sí podemos hacer, yo siento los ciudadanos, es encontrar la manera de organizar y mejorar, ¿no? Algo tan sencillo como organizarte en tu coto, ¿no? Exacto. Organizarte en tu coto y velar por los intereses de todos para convivir mejor, ¿no? Es algo tan sencillo, ¿no? Fíjate, yo le digo a mis estudiantes que una de las grandes broncas que tiene el periodismo y en general las audiencias, porque también lo reproducen, es cuando hay una manifestación en la calle, en realidad nos molesta que haya gente en la calle, ¿no? Y entonces las noticias
están tapando Américas, ¿no? Están tapando federalismo, están tapando 16 de septiembre, bueno, ahora ya es patronal, están tapando Juárez, ¿no? Y está ocasionando un caos vial, ¿no? Y dices, ¿y por qué se están manifestando? Güey, pues porque no tienen agua, ¿no? Porque no tienen transporte público, porque se les va la vida por ejemplo, la nota que salió hoy en Mural, ¿no? 4 horas diarias de transporte en una ciudad que expulsó ya a los pobres, porque los pobres, a ver, y yo soy más de esta idea, ¿no? La ciudad es de quien puede comprarla. Sí. Esa es la verdad. Esta cosa del derecho a la ciudad, pues sí, está bonito en papel, está bonito en el discurso, pero quien de verdad vive en la ciudad es quien puede comprarla, quien puede pagar una renta, quien puede pagar un departamento de 1 millón, 2 millones, 3 millones. O sea, la verdad es que quien tiene acceso a los servicios públicos está en el centro. Sí, es cierto. O sea, ahorita que dices el centro, ¿por qué los centros de las ciudades son tan inseguros? O sea, porque son eminentemente comerciales. Es decir, la gente no vive ahí. La gente no vive en el centro. No entiendo por qué cuando debería ser al revés, ¿no? Como el epicentro de... No, en realidad vamos al centro a comprar todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando revisaba cosas para mi tesis, básicamente encontraba artículos sobre esto, ¿no? O sea, tú ve al centro de Los Ángeles y es la cosa más horrorosa del mundo. Sí, o sea, el Skid Row, güey. O sea, no sales vivo de ahí, no, o sea, exacto. no te pones trucha. ¿Y qué sí funciona? Bueno, volver a habitar los espacios, ¿no? ¿Y eso qué hace? A ver, si tú vas al centro de Guadalajara, lo que vas a ver de la catedral, 6 cuadras a la redonda, son puros comercios, casas convertidas en comercios. ¿Por qué? Porque no hay un Estado preocupado porque la gente viva ahí. Está preocupada, sí, por crear empleo, no, pero está preocupada más bien, no por garantizar el derecho a la vivienda, está preocupada, por generar flujo económico. Sí, y por ejemplo está Jane Jacobs, o sea, decía que la integración del tejido social era bien importante, porque eso también genera retornos económicos, genera flujo, o sea, genera un montón de cosas que o sea, si no podemos ser tan obtusos en el sentido de ver, bueno, solamente queremos generar feria, ¿no? Que se generen empleos, y termina uno obteniendo exactamente lo opuesto. A ver, si tú le preguntas a la gente cómo le ha ido con la vida recreativa, vas a poder ver que ellos están felices porque los domingos están llenos. Y entonces, aunque sean viviendas, muchos sacan sus cositas para vender, ¿no? Muchos los domingos deciden hacer un poco de deporte, y hay, digamos, estrategias que, bien empleadas desde la calle, no desde el escritorio, funcionan, ¿no? La vida recreativa, digamos, es un caso de éxito, y así hay varias, ¿no? De repente, cuando cuestionamos nuestros privilegios, hay cosas padres, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de hace unos 3, 4 años, la ciclovía de Marcelino García Barragán, ¿no? Había unos vecinos así de, no, porque me quitan un carril. Bueno, yo ya te apuesto que si vuelven a hacer una encuesta de ahí, y además puedes revisar con datos, vas a poder encontrar que hay menos atropellados. ¿Por qué? Porque una ciclovía a fuerza sí o sí impacta en la velocidad, ¿no? Sí, tiene que estar trucha, está viendo ahí en el... Exacto. Entonces, impacta en la velocidad de los vehículos, están mejor semaforizados, no hay tantos accidentes con los ciclistas, porque además los ciclistas no es que aparezcan por arte de magia, los ciclistas están ahí. Claro. Nada más lo están haciendo ahora de manera segura. Sí, es impresionante, ¿no? Que cambios tan sencillos y como la vía recreativa o algo más avanzado como dar un espacio como el carril de bicicleta, pues tiene tantos beneficios, ¿no? Y un saludo a la raza de Puebla, ¿no? Que se nos cayendo. Bueno, ahí hay varias víctimas, ¿no? De la ciclovía. No, yo estaba viendo el video, yo creo que tiene más que ver con el diseño del
Sí, sí, totalmente. No con la biciclovía, sino con Y que se la arregla con diseño. cambiar o sea, quitas esa quesadilla, ¿no? Sí. De goma y se arregla el asunto. O sea, lo estuve viendo Y otra cosa es que pues, no están cruzando exactamente por donde es, que es por la esquina, ¿no? Claro, claro, creo que es algo súper importante, ¿no? Que sí la gente se está lastimando, pero de cierta manera también pues, no está siguiendo las reglas, ¿no? Claro. Oye, ¿y por qué te interesaste ser periodista, Lu? Es como dijiste, me gusta escribir, me gusta analizar lo que veo, o sea, ¿con qué pedo? ¿Por qué llegaste a eso? Yo creo que desde que estaba en la secundaria me interesó el chisme, ¿no? Sí, el mitote, andar, o sea, como viendo u organizando cosas, ¿no? En la escuela. Y ya que estuve en la prepa, sí era como muy metiche de, a ver, yo era concejal, ¿no? Y entonces trataba de interesarme en las cosas que vivían los demás y tratar de resolver sus problemas. Y ya una vez llegó una maestra y me dijo que había un taller para jóvenes que quisieran escribir de periodismo y dije, a ver, vamos. Y fue, digamos, el primer medio de comunicación en el que yo escribí, era una revista política, era un señor de apellido Bravo, una revista que se llamaba Zapopano, pero además ahí aprendí lo que no quería hacer, ¿no? Y el señor era súper, porque el señor era como muy cercano al poder, ¿no? El chayotero y estas cosas. Y yo dije, no sé, quiero ser periodista, pero no de estos, ¿no? Claro. Entonces duré 2 semanas y me fui. Yo seguía haciendo cosas para la radio la radio de ahí de la prepa, y estaba como muy interesado en ese tema. Y estando una vez en un evento de la UDG, pues me vieron muy mocoso y me dijeron, oye, ¿te interesa? Vente para acá y te enseñamos. Y ahí así es como llegué a la universidad en 2004 más o menos. La radio es súper divertido, ¿no? Sí, pues es que uno no sabe el tamaño, digamos, o la amplitud que tiene ciertas cosas. Me acuerdo en 2019 que estaba lo del gasolinazo, ¿no? Que todo el mundo andábamos persiguiendo la pinche gasolina porque no había y de repente aquí hay. Y un ejercicio que nos funcionó mucho en la radio universidad era decir, así como Notisistema da cada hora las noticias, nosotros cada hora decíamos 4 o 5 estaciones que confirmábamos que tenían gasolina. Yeah. Y pues mucha gente nos escribía muy agradecida, así de esto sí es un pinche servicio, pues no, al final el periodismo es un servicio. Interesante, güey. Sí. Oye, yo cuando estaba morro, yo trabajé en una radio en Culiacán. Me ponía a decir chistes, a decir los horóscopos, una santa pendejada, ¿no? Y estaba ahí en la radio y mi mamá me decía, oye, Tavo, no digas tantas chingaderas porque me da un poco de pena, ¿no? Porque pues platiqué mi historia que estaba con unos camaradas ahí dando un rol en Culiacán y pues andábamos tomando chela en la calle y pues nos metieron a barandillas, ¿no? Entonces mi mamá dice, qué vergüenza, no cuentes eso. Sí, uno no dimensiona como ciertas cosas hasta que te metes en problemas, pues, ¿no? Sí. Pero, o sea, tengo muy buenos recuerdos de la radio porque, pues, es súper, es padre, ¿no? Es padre. No, y te permite jugar con la creatividad muchísimo, ¿no? Al final, la radio es el medio de la imaginación. Entonces, yo me acuerdo que en mis primeras producciones yo jugaba mucho con los sonidos, o sea, me aventaba unas crónicas con Diego. Llevaba los controles también. Yo editaba, producía, escribía, producía y, digamos, hacía una historia en ese momento para un programa estudiantil, pero le aventaba como mucha creatividad. Yo me acuerdo que alguna vez hicimos una crónica, había una lección para el rector, ¿no? Imagínate, todas estas cosas ceremoniosas, y nosotros escribimos una historia, yo la produje, Diego la escribió, simulábamos como si fuera Asian Paris, ¿no? Y en realidad era esta cosa antes de que existiera, por supuesto,
Ah, y esta otra de los dragones. Game of Thrones. Game of Thrones, sí, sí, sí. No, yo era Age of Empires. Y era, a ver, estos cabrones son por los príncipes y quieren el reinado, ¿no? Y me acuerdo que le metíamos música de Camelot y de Excalibur y la chingada. Y cuando la pusimos en Radio Universidad, que estaban tan acostumbrados a la cosa ceremoniosa que nosotros con esa crónica, pues nos fue muy bien, ¿no? Todo el mundo nos felicitó porque dijeron, ay, güey, qué cosa tan creativa salió de unos morritos de 16 años para tratar de explicar de manera sencilla una elección de rectorado. Güey, es que es justo, o sea, ahorita que lo explicas así, es que yo no entiendo por qué no es así explicar las cosas del país, ¿no? Exacto. O sea, la neta, Sí. sin caer necesariamente en el juicio, sino que presentando lo que es, ¿no? Exacto, sí, 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 y tiene que ver con una cosa que cada vez hay menos en los medios, y es que los procesos creativos se ven limitados cuando tienes un modelo de negocio que ya no sostiene los procesos creativos, ¿no? Sí. Y entonces la gente que es muy creativa, mejor se va a las plataformas, mejor abre su canal de YouTube, mejor tiene su propio podcast. Porque si yo te juro que si tú vas y vendes este proyecto de piratas a una estación de radio, pues te van a decir, ¿y eso qué? ¿No? Sí. A pesar de que se ha escuchado, no. Pero los medios están muy, y a lo mejor es una crítica, los medios ya están muy acostumbrados a pedirle nada más al gobierno, ¿no? Y ya no a buscar otro tipo de fondeo a través de otro tipo de narrativas. Sí, a mí lo que me encanta del formato podcast es que siento que te permite desarrollar las ideas y obtener la información, aprender de una manera bien fácil, así como cuando vas con un compa ahí al bar y estás agarrando cura y creo que eso es como fluye, ¿no? Como no te tienes que complicar demasiado y te permite conocer más a la persona que está hablando, que está exponiendo y todo eso que es importante, como las motivaciones y ahí dices, bueno, pues güey, esta es como yo, ¿no? Claro. Pues se me hace interesante lo que has venido haciendo, carnal, y cómo fue que llegaste a Canal 44, y de pronto andas en traje y todo este show, o sea, como... Híjole, pues en Canal 44 hice mi servicio social. Empecé a hacer mi servicio social como reportero y ahí me quedé y fui reportero, sigo siendo reportero, digamos, pero de batalla, pues empecé como servicio social y duré como 8 años así y tengo 3 años, 4 años que ya tengo otros espacios, ya más bien me encargan coordinar equipos de trabajo. Ahora me toca hacer noticias de ciencia y tecnología, eventualmente conducir, pero pues eso, ¿no? O sea, en los últimos 4 años lo que he disfrutado mucho es encontrar el talento y la creatividad de otras personas para decirles, güey, tú eres bueno para esto, dale por aquí, claro, ¿no? Y sigue tu camino, pues, ¿no? Si no quieres aquí en el canal, encuentra eventualmente otro espacio. Y está curado, ¿no? Es como, yo creo que a veces yo me imagino que ¿qué te imaginabas tú de chico que el estar ahí grabando en un foro? O sea, ¿cómo pensabas que iba a ser? Híjole, no sé, la verdad es que nunca me imaginé de conductor de televisión. Sí me imaginé haciendo investigaciones y seguramente lo seguiré haciendo toda mi vida. Muchas, más bien como escribiendo historias, conociendo gente. Me encanta hacer entrevistas, me encanta. Yo sí soy de los que cree que la gente de cerca nadie es normal. Y me encanta como eso, lo que tú haces, pues, ¿no? Conocer al otro y, güey, enséñame un poco de tú que le aportas al mundo, ¿no? Y decía, por ejemplo, Aristóteles que no hay ninguna mente grandiosa sin un poquito de locura, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que yo me divierto mucho con mi trabajo y casi pago porque me alquilen. Sí. ¿Cómo identificas a un chayotero o a un chairo o a un derechero? Te digo, a ver, es muy obvio, pues, ¿no? Utilizo estos términos porque son los términos que están en Twitter, pero ¿cómo los identificas, no? Pues, a ver, es muy obvio cuando una persona
o usan el periodismo para brincar a otros espacios, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no le gusta más la estridencia que entender, ¿no? Y entonces lo que quiere es él llamar la atención para que después lo vean y lo inviten para otra cosa, ¿no? Pero, digamos, yo lo he detectado así, no quiere decir que sea una regla, tampoco lo juzgo. Lo que no me gusta es que lo que hacen es utilizar el periodismo para otros intereses, ¿no? Sí, cuando si traes otro interés, si quieres hacer business, pues vas, contactas a la persona y te haces un hombre de negocios, ¿no? Sí. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita yo siento que la humanidad, la gente, la juventud está en un momento en el cual están poniendo atención a un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que ya antes las dejaban pasar y ahora no. Entonces, ¿qué opinas tú del derecho de réplica de la gente? Yo creo que la gente son seres humanos, se pueden equivocar y tienen derecho. A ver, es que es un derecho de todos, ¿no? A ver, alguna vez una maestra, Alejandra Shanik, me dijo una cosa muy cierta, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Lo que no tiene derecho es a publicarlo, entonces, a publicar tus errores, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos, preocúpate por ser lo suficientemente exhaustivo y riguroso en tu método. Si eventualmente te equivocas, que no sea por culpa tuya, por hueva tuya, ¿no? Sí. Entonces tú cumple el criterio, termina el método y si te equivocaste después de eso, incluso lo puedes corregir, ¿no? Pero siendo sensato, así de, yo hice esto, siendo transparente y sensato con tu audiencia, yo hice esto, conseguí estos resultados y si me equivoqué, lo que tendría que corregir es 2 pasitos atrás, ¿no? Claro. Y cuando te equivocas, porque también he equivocado y muchas veces, pues hay que ofrecer disculpas, ¿no? Hay que ofrecer disculpas a la audiencia, hay que ofrecer disculpas a quien perjudicaste y entender que todos los días es una oportunidad para regarla o para hacerlo bien, pues, ¿no? Claro, y yo creo que sí es importante eso, ¿no? Y yo siento que actualmente, a pesar de que las redes sociales nos dan un montón de beneficios y oportunidades de comunicarnos, siento que la manera en que la gente lo percibe es como si fuera algo escrito en piedra, ¿no? Como si tú no tuvieras la posibilidad de cambiar de opinión, ¿no? Que, o sea, uno como ser humano no es la misma persona de hace 3 años, ¿no? Totalmente. Puede cambiar, ¿no? Y ves de pronto noticias, no, es que hace 15 años dijiste esto, güey. Sí, güey, pero... Sí, totalmente. Cambié, güey. Sí, y no podemos ser... creo que no debemos hacer juicios sumarios a partir de eso, pues, ¿no? No solo la gente cambia, sino estando en el presente estás lleno de contradicciones, ¿no? Sí. Y asumamos esa parte y digamos, aquí sí soy esta persona, aquí sí, aquí no y aquí no. Y lo mismo tendría que suceder con los políticos, y lo mismo tendría que suceder en los deportes, y lo mismo tendría que suceder en todos los ámbitos de nuestras vidas. Sí. Asumir que hay un chingo de matices, que la realidad es muy compleja y que nuestra chamba, desde el periodismo, desde la comunicación, sí, es contar cosas que parezcan simples, ¿no? Pero entendamos que el mundo no es así. Sí, o sea, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, llámese comunicación política o llámese, o sea, como se muestran los políticos, es que siento que no se muestra, se quieren mostrar perfectos, ¿no? Y muchos líderes de compañías también, y la neta es que yo creo que el ser humano tiene cosas buenas y cosas malas y tiene sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que en esta búsqueda de la perfección irreal, la gente siente una desconexión bien cabrona, ¿no? Como una pinche disonancia cognitiva en el cual digo, güey, no, así no es.
Es que es eso, o sea, vivimos en una burbuja, ¿no? Y esta burbuja se reproduce por la tecnología, por las redes sociales, pero también por nuestros círculos, ¿no? Nuestros círculos nos hacen pensar que el mundo es así. Claro. Y decía, por ejemplo, hay una autora que se llama Brené Brown que habla del poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y creo que ese poder de la vulnerabilidad te da la oportunidad de demostrar quién eres con tus errores, pero al mismo tiempo empatizando, ¿no? Y siento que a veces los líderes, ya sean políticos, ya sean empresarios, olvidan eso, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito del feminismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo agradezco mucho a las personas que me han ayudado a entender el feminismo, porque precisamente viene de ahí, ¿no? Así de, a ver, la cultura machista es la cultura que no se equivoca, ¿no? Sí. Y cuando tú vas por la vida con este tipo de mentalidad de yo soy, yo las puedo, todo el mundo gira alrededor de mí, y mi pensamiento es súper vertical, pues lo más seguro es que vas a terminar destrozado mentalmente, físicamente y emocionalmente, Sí. porque el mundo no es así, ¿no? El mundo está lleno de chingaderas que a veces te van a doler y esto, ¿no? Pues mostrarnos poquito vulnerables no nos quita nada. Sí, exacto. Y pues la neta es que sí hay mucho que aprenderle al feminismo, ¿no? De parte, o sea, los vatos tenemos que aprender más de eso porque, o sea, nos da culo, nos da culo decirle a otro güey, te quiero, güey, oye, ¿Qué tan frágil es tu machismo? Sí, ¿no? sí, o güey, y ves un camarada tuyo que quieres mucho, le das un beso y de pronto pues ya lo están malinterpretando. Y aunque vale madre que lo malinterpreten, loco, ¿por qué tiene que darte miedo? Exacto. Entonces, o sea, creo que pues siempre es, a veces todo es al revés, ¿no? Decía, me decía mi papá que su abuelo decía que en la vida todo es al revés, ¿no? Que uno cree que haciendo las cosas de tal manera es como va a resultar y a veces es completamente lo opuesto, ¿no? Claro. Sí, pues al final entendamos que estamos aquí un rato, ¿no? Pues mejor hay que pasarlo bien. Sí, ¿no? Oye, carnal, yo sé que ahorita andas acá en putiza, sí, ya, etcétera. hay que salir corriendo. ¿Qué sigue para ti, güey? Híjole, qué buena pregunta. Creo que en el corto plazo quiero seguir estar generando productos, ya sea, ahorita me toca hacer series de televisión, noticieros, podcast, coordinar equipos. Quiero seguir haciéndolo un rato, no sé si irme al doctorado eventualmente, pero de lo que sí no voy a poder renunciar nunca es de seguir contando historias. Entonces, en cualquier formato, en cualquier medio de comunicación, mientras me siga fascinando esta cosa, ahí voy a estar un rato. Carnal, muchas gracias por hacerte el tiempo. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, más fácil en @OmarComunica, @Omar-Comunica en Twitter y en Facebook. En realidad uso mucho más el Twitter. Y bueno, estoy en el canal 44, hago noticiero científico cultural iberoamericano. Y bueno, ahí en los noticieros del canal 44. Carnal, muchas gracias por tomarte el tiempo. Esto fue Piratas Digitales. Nos vemos a la próxima. Ahí está. Pues muchas gracias.